Muy bien, vamos a continuar. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, profesor. Gracias. Bien, vamos a ingresar ahora al segundo tema de esta semana, y este tema refiere a electroquímica. Y la palabra electroquímica, sabiendo que química significa transformación de la materia, y electro viene de electricidad, que significa movimiento o flujo de electrones, pues tiene que ver con el conjunto de transformaciones de la materia al movimiento de electrones, ¿no? Entonces, es lo que se coloca ahí, ¿no? La corriente eléctrica versus las reacciones breves. Entonces, hay reacciones químicas que generan corriente eléctrica y hay reacciones químicas que necesitan que participe la corriente eléctrica. ¿Verdad? Bien, les cuento que estoy viendo un reportaje en YouTube, ¿no? Dice 1000 razones para creer en extraterrestres. De verdad que está interesante. Bien, ¿qué procesos que nosotros los humanos realizamos necesitan corriente eléctrica? ¿No? Y ahí tenemos la electrorefinación de metales, ¿no? Como es en este caso la electrorefinación del cobre y el bañado o recubierta de metales. ¿Verdad? Es posible que ustedes tengan en casita algún adorno, ¿no? Esos adornos bonitos que atraen la atención principalmente a las damas, ¿no? Por su belleza. Bueno, muchos de esos de carácter tipo metálico han sido producidos gracias a la electroquímica, mediante las llamadas celdas electrolíticas o el fenómeno llamado electrólisis. Sin embargo, como digo, nuestro funcionamiento, nuestro metabolismo, nuestros ciclos bioquímicos son reacciones químicas que generan electricidad, generan electrones, ¿no? Entonces, el fenómeno más simplecito de todos es la respiración celular, ¿ya? ¿Listo? Es la respiración celular. A este tipo de fenómenos a nivel industrial se le llama fenómenos galvánicos, ¿no? La electricidad es generada gracias a dos sustancias químicas que a su vez sufren reacciones de oxidación-reducción. ¿Ya? Bien, el primer evento que tiene que evaluarse, ¿no? Son los procesos electrolíticos. ¿Ya? Electro es electricidad, flujo de electrones, y lítico en realidad, litos significa piedra, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso es lisis, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? La electrólisis de un compuesto iónico, como puede ser el cloruro de sodio, o cualquier otro compuesto iónico, por supuesto, tiene que ver con el estado de agregación. El estado de agregación, a su vez, tiene que ver con si está en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, o si está disuelto en algún solvente. A ver, un 5, por favor. A ver.
Ya, ahora sí. Lo que apareció una señal de un extraterrestre acá en mi ventana. Y bueno, pues no se puede negar lo que somos, ¿no? Ya. Entonces, veamos acá, ¿ya? Ah, un compuesto iónico tiene ciertas características y entre ellas, una de sus características es pues que va a generar un catión y que va a liberar un anión. ¿Listo? Cuando esto está tan caliente que está en estado líquido, pues los iones sodio y cloro tienen movilidad y por lo tanto pueden migrar en un campo donde hay un polo positivo y hay un polo negativo, ¿no? En castellano, ¿qué significa eso, no? Lo que aparece acá como animación, ¿ya? El sodio gana un electrón y se convierte en sodio metálico, que está al estado líquido. ¿Por qué? Porque este proceso ocurre más o menos a 700 grados centígrados, ¿ya? El cloro se convierte en cloro gaseoso, que está en estado gaseoso, ¿no? ¿Ya? O sea, el estado natural de cada uno de ellos aflora, ¿correcto? Pero bueno, resulta de que en el cátodo el sodio gana un electrón, pero ganar un electrón significa el proceso de reducción. Y este proceso de reducción ocurre en el cátodo. A diferencia, lo opuesto está en el ánodo. En el ánodo ocurre el proceso opuesto. El proceso opuesto a oxidación, a reducción, es la oxidación. Y produce cloro gaseoso. ¿Ya? Eso es lo que intenta mostrar esto. Un compuesto iónico como el cloruro de sodio puede descomponerse, puede separarse de sus elementos constitutivos al paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? Bien, sin embargo, ¿no? La electrólisis no solamente puede ocurrir en un compuesto iónico, la electrólisis también puede ocurrir en el agua. ¿Ya? Profesor, Dime, en sí, ¿qué es una reacción de redox? redox, ya. A ver, vamos a ver. Te pongo este ejemplo que creo que he puesto hace algunas semanas, ¿ya? ¿Ves el sodio 0? Que se va a convertir en sodio más 1 al perder un electrón. Y ves este flúor menos 1 que se va a convertir en flúor 0 al ganar un electrón. Hasta ahí, ¿se ve? ¿Se entiende? Sí, profesor. Este primer evento es una reacción de oxidación, ¿ya? Y esto de acá es una reacción de reducción, ¿correcto? Cuando ambas se juntan en un solo proceso, se llama reacción de reducción-oxidación, ¿ya? Una reacción redox es una reacción donde uno de los componentes de la reacción se oxida mientras que el otro se reduce, pero van a generar un movimiento de electrones, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo? Ya entendí. Sí, profesor. Entonces, acá, ahora mira lo que está en la pizarra escrito. ¿Ves acá? Dice más 2 electrones, ¿cierto? Más 2 electrones significa reducción. ¿Y qué produce? Produce hidrógeno. ¿Ya? Eso es respecto al electrones y el agua, ¿no? Pero el agua es solamente el medio donde nosotros disolvemos cosas, ¿ya? ¿Listo? Pero normalmente nosotros tenemos cloruro de sodio, nitrato de potasio,
sulfato de magnesio, carbonato de calcio, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, a estas sustancias se les llama oxoaniones. Oxo porque tienen oxígeno, ¿cierto? Bien, pero estas sustancias, el sulfato, el nitrato, carbonato, perclorato, no se oxidan. Ellos no sufren cambios. Quien sufre cambios, quien se transforma es el agua. Ahora, mira este signo más. Pásalo al otro lado. ¿Con qué signo pasa? Lo que está Negativo. con signo negativo, ¿no? Y el menos electrones significa oxidación. ¿Ya? Entonces, el agua es una sustancia única, ¿no? Que puede ser oxidada o que puede ser reducida, ¿ya? Cuando el agua se reduce, libera hidrógeno, primera ecuación. Cuando el agua se oxida, libera oxígeno, segunda ecuación, ¿ya? Bien, pero el agua se oxida ¿dónde? ¿Dónde da la oxidación? O sea, aquí en este capítulo hay dos cositas que tienen que recordar, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos? Que en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. En el cátodo se obtiene hidrógeno y en el ánodo se obtiene oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa es una característica muy, muy importante que ustedes deben de guardar, memorizar, aprender, no sé cómo quieran decirlo, ¿ya? En el cátodo se van a obtener los metales, cualquiera sea el metal, ¿ya? Y en el oxígeno, en el ánodo, se van a obtener a los no metales, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Bien, ya. Acá hay una solución de cloruro de sodio, pero disuelto en agua. Por eso aparece el AC, ¿no? Entonces, en este tipo de medios, el agua es aquella que va a sufrir la reacción electrolítica. En el cátodo sigue, en el ánodo siguen ocurriendo las mismas reacciones. En el ánodo ocurre la reacción de oxidación, acaba de aparecer, ¿no? Y entonces, esto de acá lo paso aquí. ¿Listo? En el cátodo se da una reducción, pero es el agua. ¿Ve? ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en la electrólisis del cloruro de sodio, el estado disuelto o disuelto en agua o disperso o en solución, como quiera llamársele, en el ánodo se obtiene cloro y en el cátodo se obtiene hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno porque es el agua el que se descompone. ¿Listo? Ahí, ¿se entiende? Sí, profesor. Solo en ese ejemplo, ¿verdad? O en otro. Ah, no, puede ver cualquier ejemplo. A ver, voy a colocar un ejemplo acá, ¿ya? Imagínate que tú tienes nitrato de potasio, ¿listo? Primero tienes que recordar que el nitrato no se descompone. Entonces, cuando tú separas el potasio, ¿ya? Del nitrato, entonces tienes que recordar que el nitrato no se va a descomponer. Ahora,
¿esto está en estado líquido o esto está disuelto en agua? ¿No? Si esto está disuelto en agua, el potasio tampoco se va a descomponer. El nitrato no se va a descomponer. En su lugar, acá se produce hidrógeno en el cátodo y acá se produce oxígeno en el ánodo, por las razones indicadas anteriormente, ¿no? El agua es el que se descompone. Y entonces, ese es un ejemplo de eso, mira. ¿Ya? En este caso, el metal cobre sí logra ganar electrones y se reduce. Se reduce a cobre metálico. Ese no es problema. El ion nitrato, ya, no pasa nada. El ion sulfato tampoco pasa nada. El agua es el que se oxida. ¿Ya? Entonces el agua va a producir oxígeno cuando se... ¿Listo? Ujú. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profesor. Bien. Resulta que la electroquímica también puede plasmarse en forma cuantitativa y ahí aparece la famosa ley de Faraday, ¿no? Faraday fue un científico cuyo legado ha sido justamente esto, una unidad de corriente eléctrica a la que se le dio su nombre, Faraday, y que equivale a 96.500 coulombs de carga o a la transformación que realiza un mol de electrones. Recuerden, un mol de electrones es este valor. ¿Listo? ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el cambio generado por un mol de electrones. O sea, en castellano, yo tengo acá un ion sodio, un electrón, un átomo de sodio. Pero si yo quiero llamarle mol o moles, digo ahora un mol de iones sodio, un mol de electrones, un mol de átomo de sodio. Pero un mol de átomo de sodio, un mol ya son 23 gramos. Y un mol de electrones ya es un Faraday. Un Faraday es 96.500 coulombs. Faraday es 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces se hace esta igualdad. ¿Listo? Entonces, te dicen a ti, con un Faraday yo obtengo 23 gramos de sodio, con 5 Faraday, ¿cuánto obtendré? 5 Faraday, 15, 11. ¿Sí? ¿Ya? Todo sale, absolutamente todo sale de la ecuación química. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá dice de que el oxígeno para formarse necesita 4 electrones. Si esto lo llevo a masa, acá hay 32 gramos, 16 por 2, 32. Y si esto lo llevo a moles, son 4 Faraday. Un Faraday, ¿cuánto produce de oxígeno? Y la respuesta es 8 gramos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, absolutamente todo pasa por los moles de electrones. Más o menos. Hola, Sí se le escucha, profesor. ¿entendió lo que dije? No, no se me entendió. Sí, más o menos. No, no, ya sé que ese más o menos es no.
A ver. Es como la regla de los tres simples. Sí, es una regla de tres simples. Por favor, química es tan simple como una regla de tres simples, ¿ya? No lo vean de una vez de una forma monstruosa. A ver, les pongo un ejemplo. K positivo pasa a K0 al ganar un electrón. Lo transformo en mol. Un mol, un mol, un mol. Decir un mol de esto es decir 39 gramos de potasio. Decir un mol de esto es decir un Faraday. Yo repito, un Faraday es un mol de electrones. Un Faraday es a 96.500 Coulomb. Esta es una equivalencia, es una regla de tres simples. Entonces te ponen en el examen. Con 965.000 Coulomb, ¿cuántos gramos de potasio vas a obtener? ¿No? Te fijas que 10 veces más a 390. ¿Sí? Sí. Siempre será equivalente a 39 gramos. Así es. Siempre. Te pongo acá el aluminio. Mira, aluminio 3. Pero entendí esa parte. Creí que variaba los gramos. Sí, por eso. Mírame este ejemplo. ¿Listo? Nuevamente lo transformo en moles. Un mol, acá son 3 moles, y acá es un mol. Un mol de aluminio son 27 gramos, pero 3 moles de electrones son 3 Faraday. Con Faraday, ¿cuánto obtienes? Y la respuesta es 9 gramos, ¿cierto? Hola. Claro, porque es prácticamente dividirlo entre tres. Así es. ¿Sí? Y 9 gramos también es producido por 96.500 Coulomb. ¿Ya? Bueno, esa es más o menos la intención de Faraday, ¿no? ¿Ya? Ahí está la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday dice que la masa es proporcional a la carga que circula. ¿Cómo se entiende esto en castellano sencillo, ¿no? Dice que si tú administras una carga, vas a obtener 1. Si administras 2 cargas, vas a obtener 2. Si administras 5 cargas, vas a obtener 5, ¿no? Entonces, es proporcional a la carga. Esto de acá da lugar a una ecuación. ¿Listo? Y acá está. ¿Listo? Un Faraday. La segunda ley de Faraday habla para dos procesos simultáneos. ¿Ya? En una celda 1 ocurre un proceso, en una celda 2 ocurre otro proceso, pero ambos están conectados. Por lo tanto, los dos procesos van a estar simultáneos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la segunda ley de Faraday se expresa de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, acá, la masa de A sobre su peso equivalente es proporcional a la masa de B sobre su peso equivalente. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, Profesor, ¿cuál sería la primera ley de Faraday? esta es la primera ley. Voy a marcarla. Ahí está. La masa, ¿Cómo sería masa por masa igual? la masa es proporcional a la carga, así se lee. O en la ecuación dice que la masa es igual que el peso equivalente por la carga, por 96.500. Ahora, normalmente la versión que más que nadie sabe es esta de acá, peso equivalente por intensidad por tiempo entre 96.500 Coulomb. Eso es la masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque carga es intensidad por tiempo. ¿Ves? ¿Ya? O sea, ambas fórmulas sirven. Sí, las dos formas sirven. ¿Ya?
¿Listo? Bien. En un proceso galvánico, ¿no? El proceso galvánico es aquel que produce energía. ¿Correcto? ¿Listo? Bien. Entonces, en un proceso galvánico, celda galvánica, es un proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo. La reacción química genera electricidad. La reacción química genera electrones. ¿Ya? Es exactamente lo que se puede ver acá. En un proceso galvánico, yo voy a tener un ánodo donde va a ocurrir la oxidación, un cátodo donde va a ocurrir la reducción. Estos fenómenos van a ocurrir acá, dentro del líquido, ¿ya? Y el puente salino se encarga de compensar los desequilibrios que puedan haber. Y los electrones van siempre desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Listo? Van siempre en ese sentido, ¿ya? Ahora aparece una serie de dibujitos que según yo no vienen al caso, ¿no? Pero mis compañeros dicen que es bonito, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Acá. En todo proceso galvánico que ocurre simultáneamente, a la misma vez que se oxida, en otro lado se reduce, ¿no? Tenemos la llamada reacción neta. En esta reacción neta, por ejemplo, acá, yo tengo que expresar no la ecuación, sino lo que en realidad se debe de representar. Miren, de aquí a acá está perdiendo 2 electrones. Y de aquí a acá está ganando 2 electrones. La pérdida de electrones se llama oxidación. Y la ganancia de electrones se llama reducción. Esto de acá es lo que se llama el puente. Puente salino es el nombre propio. ¿Listo? Entonces, en una celda galvánica hay un puente salino, hay una semirreacción de oxidación y hay una semirreacción de reducción. ¿Ya? ¿Sí? La gente que ha estudiado química muchas décadas antes que nosotros ha encontrado las llamadas tablas de potenciales de reducción, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, en estas tablas están los valores ya descubiertos y comprobados durante muchas veces de cuál es el voltaje que acompaña a cada reacción redox, ¿ya? Acá dice una verdad verdadera, ¿no? Cuanto más positivo es el potencial de reducción, mayor será su tendencia a reducirse, ¿ya? ¿Qué significa eso en castellano? Me fijo en los dos valores, ¿no? ¿Cuál es mayor? Él es mayor, ¿no? Entonces dice acá, potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Él es el que se reduce y él es el que se oxida. Entonces, yo puedo colocar así. 0,34 está acá, menos dice, acá está el menos, y el otro valor es menos 0,76, ¿no? Resulta 1,10 voltios, ¿ya? ¿Sí? Yo digo a veces de manera diferente, pero te llega exactamente a lo mismo. ¿Qué es lo que les digo, no? De los dos valores que tienen ustedes acá, ¿cuál de ellos es el más negativo? Que es lo mismo finalmente. El más negativo es el y se invierte, más 0,76.
Y con esto se suma el más 0,34. El resultado de la suma es 1,10 voltios. ¿Ya? ¿Listo? Y esto de acá, el más negativo, en la reacción de oxidación. O sea, sí, Mientras sea negativo, mientras mayor sea el negativo, va a ser positivo, ¿verdad? Y esa se le llama oxidación. se cambia el signo nomás, se vuelve positivo y esa es la oxidación. ¿Ya? Según yo es más fácil. ¿Listo? Y ahora lo vamos a ver en un ejercicio seguro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un voltaje 1, ¿listo? Que dice menos 1,25. Y tienes un voltaje 2 que te dice menos 2,35. ¿Listo? ¿Cuál es el más negativo? El segundo, ¿cierto? Entonces, a él le cambias el signo, 2,35. Y le sumas el otro, menos 1,25. La diferencia es más 1,10, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Y en qué caso se podría producir la reducción? No. En un sistema, uno se oxida y el otro se reduce. ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente tú tienes que ver, darte cuenta o intentar darte cuenta cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida. La estrategia que yo normalmente divulgo es esto, ¿no? Me dan dos valores, ¿correcto? ¿Cuál es el más negativo? Es la pregunta. Y el más negativo es el segundo, ¿correcto? Sí. Sí, Ese le cambia de signo. ¿Ves que acá dice menos? ya. Y acá dice más. Y luego solamente sumas. Dos, Entonces, se podría decir que tiene tendencia a oxidación, el mayor es. el más negativo. Ajá. Ah, ya. Muy bien. Entonces, continuamos acá con... Ya está. Dice, el cloro es una sustancia que tiene un gran poder desinfectante. Por ello se le utiliza con frecuencia en la purificación de aguas domésticas e industriales. Una forma de obtener el cloro gaseoso es mediante... ¿Está? La electrólisis de cloruro de sodio, ya sea en solución acuosa o como sal fundida. Con respecto a los procesos electrolíticos de cloruro de sodio fundido y acuoso, selecciona, ¿no? ¿Bien? Entonces, acá más o menos es lo siguiente, ¿ya? Ustedes tienen cloruro de sodio al estado líquido y él me va a dar sodio al estado líquido más cloro al estado gaseoso. El sodio va a estar en el cátodo y el cloro va a estar en el ánodo. ¿Listo? Pero si yo tengo cloruro de sodio disuelto en agua, entonces yo voy a obtener hidróxido de sodio más hidrógeno, esto es en el cátodo, y voy a obtener el cloro, esto es en el ánodo. ¿Por qué? Porque el agua es el que se descompone. ¿Listo? Bien, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Ambos procesos son espontáneos? No. El electrolítico no es espontáneo. ¿Listo? ¿Ya? Ninguno de ellos es espontáneo.
En la electrólisis de la sal fundida se deposita sodio en el ánodo. El sodio no está en el ánodo. En la electrólisis de la solución acuosa, ¿se libera oxígeno en el ánodo? No. Se libera cloro. En ambos procesos el agua se reduce en el cátodo. No. Solamente en el proceso donde la sal está en agua. ¿Bien? En ambas electrólisis los iones cloruro se oxidan en el ánodo. Eso sí es verdadero. Recuerden que este es el cloruro. Se va a formar cloro. Acá son 2 unidades. Acá está perdiendo 2 electrones, ¿ya? Pero si bien es cierto, así de sencilla es la ecuación, lo que tengo que encontrar yo, que reconocer, es que esto es una oxidación. Y la oxidación ocurre en el ánodo. Listo. Eso es absolutamente todo, ¿ya? No tienen ustedes por qué rayarse. La oxidación ocurre en el ánodo, ¿ya? ¿Me dejo Profesor, entender? Dime. ¿por qué no se produciría la AD? En ambos procesos el agua se reduce en el cátodo. De nuevo. ¿Qué letra? A, B, C. La D, ¿por qué no La se, letra D. En ambos ambos no se procesos el disuelven agua. en el No. agua? El primer proceso no tiene agua. Cuando el sodio está en estado líquido, la temperatura es más de 800 grados. Y el agua ya se evaporó hace rato ya. ¿Ya? Ya está bien, profesor. Sí. No, es que tienes que, entre comillas, aprender a darte cuenta de que algunas palabritas no están dentro de del contexto. Dice electrólisis y la electrólisis no es espontánea. Primera parte. ¿Listo? Dice, en la electrólisis de la sal fundida, ¿se deposita sodio en el ánodo? No. El sodio y los metales siempre salen en el cátodo. ¿Listo? Cátodo, ahí dice ánodo. En la electrólisis de la solución acuosa, ¿se libera oxígeno en el ánodo? ¿Ya? No. Se libera cloro. ¿Listo? En ambos procesos el agua se reduce. En el primero no hay agua. En el segundo sí se reduce. Cuando es cloruro de sodio en solución acuosa, ahí sí se reduce el agua. En ambas, el cloruro de sodio se oxida, sí. ¿Ya? Ya entendí, profesor, ahora sí. No me había dado cuenta. No, por favor, justamente ese es el detalle, ¿no? No se dan cuenta y se quedan calladitos, ¿no? Qué bien por ti. Pregunta nomás, total, yo no me voy a molestar. Ahí está, ¿ven? Acá está un poco más específico, ¿no? Esta es la reacción de oxidación, reitero, ¿no? Mis compañeros tienen la costumbre de colocarlo a la derecha, yo le pongo a la izquierda. Esta es la reacción de reducción, ¿listo? En el ánodo ocurre lo que acabo de escribir yo también, ¿no? Pero ellos tienen la condenada costumbre de colocar esto acá, ¿no? Y bueno, ahí están las relaciones, ¿no? Sería más fácil si lo colocaran a la izquierda porque ahí se entiende por qué sale eso, ¿no? Sí es, sino que es que mis compañeros son químicos y yo soy farmacéutico, entonces yo entiendo las cosas de una manera, no sé si diferente o mejor, ¿no? Pero ellos se cierran en sus cosas. Es que, ¿para qué intento yo convencerlos? Aunque ustedes me entiendan, suficiente, ¿no? Acá es lo mismo. El cloro pierde 2 electrones y se convierte en cloro molecular. Listo. ¿Ya? Entonces acá, ya esta es oxidación. Oxidación. Bueno, ¿listo? Es lo interesante. Lo interesante es que tú lo entiendas. Si mis colegas entienden o no, es problema de ellos. ¿Ya? Ejercicio 6. El niquelado electrolítico es el recubrimiento de una superficie metálica con níquel. ¡Ah, qué inteligentes! Para ello, la pieza metálica debe actuar como cátodo.
¿sí? Porque el metal se obtiene en el cátodo, es lo que estoy tratando de que graben, ¿ya? Dicho recubrimiento se emplea en la protección contra la corrección y para darle mayor estética al material recubierto debido a su brillo, ¿no? Para realizar el niquelado en cierta industria automotriz, se sumerge una pieza metálica en una solución de sulfato de níquel. Acá me dice la sustancia química durante 8 horas y la intensidad de corriente eléctrica es 4,825. ¿No? Entonces, lo que yo tengo que saber que acá es que el níquel más 2 se va a convertir en níquel metálico al ganar 2 electrones. Otra vez lo mismo, gana electrones, es una reducción, todo esto se da en el cátodo. El peso equivalente va a ser 59 entre 2. Sí, tengo 8 horas, o sea, 8 por 3600 segundos. Entonces, la masa de níquel va a ser igual a 59 medios, ¿sí? Por la intensidad 4,825 amperios por 8 horas por 3600 segundos entre la constante 96.500 coulomb. ¿Listo? Se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo, falso. Se deposita níquel. Se produce oxígeno gaseoso en el ánodo. Eso sí es verdadero. ¿Por qué? Porque el anión sulfato está ahí. Se deposita 42-48 en la pieza metálica. Eso está por comprobarse. ¿Bien? Profesor, ¿cómo sacó la constante? ¿Cómo saco la constante? ¿Cuál de ellas? El 2 por, ¿es P o 9? 59 medios. 59 me dan acá. Mira, a ver, ya estoy marcándolo acá. Peso atómico del níquel, 59. Como son 2 electrones, el peso equivalente es el peso atómico entre el número de electrones. Y para el caso, el peso equivalente del níquel es 59 entre 2 electrones, lo que sale 29,5 gramos. ¿Ya? Continúo. Ejercicio 7. Nitrato de plata, sal utilizada en joyería para depositar plata mediante electrólisis sobre diversas superficies para producir adornos recubiertos sobre anillo, arete, collares, entre otros. En un proceso de plateado se electroliza con una solución acuosa de nitrato de plata, depositándose 10,8 gramos en el cátodo. Al respecto, determina el volumen en mililitros ocupado en el ánodo a esta presión y a esta temperatura, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? En el nitrato de plata, la plata se va a depositar, pero el nitrato no. El oxígeno se va a liberar. ¿Listo? Entonces, el peso equivalente del oxígeno es 8. Entonces, yo puedo decir, masa de plata es a la masa de oxígeno como el peso equivalente de plata es al peso equivalente de oxígeno. La masa de plata dice 10,8. La masa de oxígeno no la conozco. El peso equivalente de la plata es 108. Y el peso equivalente de oxígeno es 8. Entonces, la masa de oxígeno es 10,8, 108, 1 a 10, 0,8, no, 0,08. ¿Listo?
¿Ya? Ahora, yo puedo hallar el número de moles. ¿Listo? 0,08 entre 32. Y ya puedo aplicar P por B igual a NRT. ¿Listo? Veamos acá. Primera ecuación, se obtiene plata. Segunda ecuación, se obtiene oxígeno. Oh, me equivoqué en un cero, ¿no? 108 más 8 gramos, 0,8 gramos. A ver, a ver, a ver. 0,8. ¿Listo? 0,8 gramos entre 32, 0,25 moles. P por B igual a NRT, ¿sí? Reemplazo moles, R, temperatura 0,615 litros. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profesor. Ejercicio 8. En un laboratorio de electroquímica se construyen pilas destinadas al funcionamiento de una linterna cuyo voltaje mínimo requerido para el encendido es 4,68 voltios. Para la construcción de dicha pila se utilizan electrodos de zinc y plata y con los siguientes potenciales. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál de los dos es el más negativo? A ver, voy a usar la técnica que yo uso, no la otra técnica. ¿El zinc? El zinc. Entonces le cambio más 0,76 voltios. Le sumo el más 0,80 voltios y es 1,15, no, 1,5, ¿no? Ya, ya. Más 1,5 voltios, ¿correcto? Bueno, no, 1,56 voltios, ya, con signo positivo. ¿Listo? De la manera que explicaban algunos colegas es así, ¿no? Más 0,80 menos 0,76 y me da igualito más Multiplica y 1,56. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas sale igual, ¿no? Según yo es más cómodo esto. Si encuentras el más negativo, le cambia de signo y se acabó la jarana, ¿no? Ya. Dice, con respecto a la isla construida, ¿no? Las siguientes proposiciones. La plata se reduce, sí. Y el zinc se reduce, no. Ahí. La plata no se oxida. Reacción global. El zinc se oxida y la plata se reduce. Bueno, esto es cierto. Para el encendido de la linterna se requiere 3 pilas como mínimo. Eso es verdadero. Porque sería 1,56 por 3. 18, 16, 4,68. ¿Ya? Y 4,68 es el valor que está ahí. ¿Listo? Sí, se entendió. Ya. Muy bien. Acá está, ¿no? El ánodo es el zinc, el cátodo es la plata, ¿no? De acuerdo a la forma, como sugieren mis colegas, es esto, el voltaje es el mismo, y multiplicado por 3, solamente multiplicado por 3, 4,68. ¿Ya? ¿Sí?
Acá están los ejercicios propuestos. Bien, acá hay una primera etapa. Acá está la parte de, ¿cómo se llama? El intermediario de reacción. Si ves acá, mira acá, el hidrógeno aparece. Acá el hidrógeno aparece. Por lo tanto, puedo cancelarlo. Acá el yoduro aparece. Y acá el yoduro también aparece. Puedo cancelar. Es más, acá es en 2 y acá lo vuelvo a cancelar. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Ahí. ¿Listo? Dice, la reacción, la ley de velocidad se expresa como tal por ser la etapa lenta. Esto de acá sería la expresión y esto es verdadero. Es una reacción de primer orden, así lo dice la ecuación. Acá dice primer orden, 1. La especie intermedia, ¿es solo el hidrógeno? No, no es solo el hidrógeno. ¿Ya? ¿Listo? Hay dos especies intermediarias en este caso. ¿Ya? El tetróxido de nitrógeno, etcétera. Miro acá. Menos A, el proceso es exotérmico. Si en el equilibrio hay un mol, entonces están presentes 0,62 moles. El equilibrio se adiciona NO2. El sistema se va hacia la derecha, la izquierda no va. Si se aumenta la temperatura, el producto más N2, no. Se aumenta la temperatura, el sistema se va para la izquierda. ¿Ya? El aumento de temperatura es hacia la izquierda Así es. y En un proceso exotérmico. en un proceso, ya, ok. En un proceso endotérmico, el aumento de temperatura lleva a la derecha. ¿Ya? Muy bien. Acá dice que durante 5 horas, a través de sulfato de cobre, ya se han producido 12,7 gramos, ¿no? Igual que en el ejercicio, ¿cuánto de gas se produce? Sulfato de cobre, el agua se descompone liberando oxígeno y esto es en el ánodo. El peso equivalente del agua, del oxígeno que diga es 8. ¿Listo? Entonces acá, peso equivalente, 5 horas, 1800 segundos. Aplico la primera ley, me sale 5,36 amperios. Aplico la segunda ley y me sale 8 gramos de oxígeno, 0,25 moles, mismo ejercicio, solamente que lo he multiplicado por 10, 5,6 litros. ¿Ya? Sí. Acá está la última, lo mismo de hace rato, ¿no? Es el negativo, le cambio de signo, lo sumo, 4 y 4 son 8, 7 y 3, 1,08, ¿ya? Y listo. Muy bien, esto es sobre la hora, me disculpan, me pasé unos segundos, ¿ya? Está bien, profesor, es la última hora que nos toca. Verdad, ¿no? Ya, listo. De todas maneras, ya. La gente siempre es rajona, así que mejor me voy a la hora exacta. ¿Ya? Gracias, Oye, profesor. muchísimas a ti. Ha sido gusto conversar con una personita, ¿ya? Cuídense.